Dios te bendiga, hermano, bendecida Pascua en el Señor. Los cristianos celebran este domingo, el domingo de gloria o resurrección, Pascua de resurrección. En esta ocasión, como los judíos, celebramos en nuestros hogares en familia. El tema de la resurrección es un tema importantísimo, es médula en el Evangelio de Dios. Hace la diferencia entre las religiones y el cristianismo. Pero lo importante aquí, y esta es la pregunta, este es el tema de hoy, ¿ha hecho la diferencia en tu vida? ¿La resurrección es algo que ocurrió en tu propia vida? Cuando Pablo predicó en Atenas, en Hechos 17, dice que el mensaje era algo novedoso. Atrajo a muchas personas, a tal punto que decidieron llevarlo al Areópago y allí poder escuchar con mayor atención lo que Pablo estaba predicando. Pero cuando él comenzó a exponer sobre el juicio venidero, sobre la resurrección, algunos se burlaron, otros no quisieron seguir oyendo más. Pablo salió de allí, dice la palabra de Dios, y siguió ministrando a aquellos que, además de interesarse, habían decidido seguir el Evangelio de Dios. Lo cierto es que para ellos, tan apegados al concepto de la reencarnación, la resurrección era un concepto desconocido, hasta incompatible. Por eso produjo tantas reacciones y solo algunos se interesaron, creyeron y comenzaron a seguir el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo trató este tema en sus cartas, tanto a los corintios como a los tesalonicenses. Pero yo también hoy quisiera hablar de este tema, la resurrección, precisamente en Pascua, pero de una perspectiva diferente. Ahora, ¿has tenido una resurrección? ¿Vos has pasado de muerte a vida? No me refiero a una muerte clínica, sino a la muerte que surge cuando el Evangelio sacude tu vida y te lleva a la cruz. Me voy a explicar mejor. La palabra nos dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 51 y 54. Cuando Jesús resucita, vuelve a temblar, como señala Mateo 28:2. Cuando Pablo y Silas, y aquí es interesante lo que va a suceder, están en la cárcel cantando a Dios por causa del Evangelio, tiembla. La tierra se estremece, las puertas se abren de la prisión, las cadenas se caen en Hechos 16:26 y el carcelero se asusta. Cuando una vida es alcanzada por la gracia de Dios, algo sucede en ese interior, en esa persona, así como pasó en Filipos, en esta cárcel, donde Pablo y Silas, ante el temblor, quiso estremecer los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y las rejas e hizo caer las cadenas que lo sujetaban. Es necesario que las puertas, las rejas, las cadenas que te sujetan sean abiertas en tu vida. De un modo similar, la vida, cuando el Espíritu Santo obra, trabaja, le muestra la verdadera condición, que es un pecador. Lo que está haciendo no es bueno ni agradable al Señor, que merece el justo juicio de Dios y que Jesús, precisamente por esto, tomó tu lugar, mi lugar en la cruz. Entonces, tus cimientos, mis cimientos son sacudidos. Los valores y creencias que tenemos entran en crisis. Son derribadas nuestras convicciones. Solo así, en esa condición, es posible una conversión, experimentar el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios, pero nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Su vida no había sido llevada a un punto de ser sacudida y comprender que necesitaba de Dios. Al oír que el reino de Dios estaba cerca, sintió necesidad y fue a Jesús. Es allí donde la vida de él va a ser sacudida con esta tremenda declaración: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. La pregunta clave, como pasó con Saulo, camino a Damasco, surge del obrar de Dios en una vida. ¿Te has hecho esta pregunta? El Espíritu Santo te llevó a un punto en tu vida, en tus convicciones, en tu andar, donde te llevó a preguntarte: ¿qué debo hacer con mi vida, Señor? Que hay un antes y un después. Te llevó a la cruz, al punto de poder decir y entender lo que allí pasó, que fue por causa de tu condición humana, mi condición humana, y que el amor de Dios derramado en la cruz sacude tu vida.
y la hace experimentar el nuevo nacimiento. Hay un antes y un después de la resurrección del Señor. Cuando nos volvemos al Señor, nuestras vidas son sacudidas por el poderoso obrar de Dios y la gracia produce un antes y un después. El que experimenta el nuevo nacimiento ya no puede seguir viviendo con los mismos valores, las mismas pasiones. Su vida vieja con sus pasiones queda clavada en la cruz al pasar allí. Así como la lanza traspasa a Jesús en la cruz, el Espíritu Santo traspasa lo valioso, lo importante. El pasado y presente son revisados cuando Dios traspasa tu vida por la palabra y eres examinado. Y saca a la luz que necesitas de Cristo, necesitas nueva vida, que estás muerto sin Él y necesitas volverte y arrepentirte. Amado, no podemos levantarnos sin antes caer. No podemos tener una nueva vida si el Espíritu Santo no nos sacude y saca a la luz en la condición que estamos delante de Dios. Es allí donde, en la cruz, donde nuestros ojos son abiertos y nuestra verdadera condición delante del juez y Dios de todos produce arrepentimiento que nos lleva a morir. Y acá morir significa separarnos de lo anterior, de lo que nos sirve, de lo malo, del pecado, del pasado, de lo innecesario, de aquello que nos impide acercarnos a Dios y humillarnos. Es ante los ojos abiertos en la cruz que uno experimenta la metamorfosis para hacer un cambio en el rumbo de su vida. Dime, estimado amiga, ¿has pasado por esta experiencia donde el Señor sacude tu vida, creencias, valores y forma de vivir? Muchos, al oír el mensaje, se preguntan si están lejos o cerca de Dios. No importa cuán cerca estés, mientras no te rindas, no te entregues, tu vida no será sacudida. Solo vas a experimentar la sacudida, el temblor que lleva a la nueva vida cuando te acerques y te rindas. Mientras te mantengas a cierta distancia de la cruz, el Señor no va a obrar la metamorfosis. Quiero ser honesto contigo, amigo. Tal vez vas a una iglesia, tal vez con cierta frecuencia, tal vez has pasado en algún momento al frente o has hecho una oración o has levantado tu mano, pero si tu vida no fue sacudida, si las puertas y rejas de tu vida no fueron abiertos, poco pasó. Si Dios no vino a traer salvación, a darte nueva vida, casi todos sabemos que en esta fecha recordamos y celebramos que Jesús murió y resucitó. Pero vos, que me estás viendo, que estás oyendo, que querés vivir, ¿has pasado por la experiencia de morir y resucitar? Seguirás como muchos los sucesos que ocurrieron y cambiaron la vida de muchos a la distancia mirando lo que pasó sin que te pase a ti. Yo voy a terminar orando junto a mi familia, orando juntos como lo hacían antes, como hoy lo están haciendo muchos en sus hogares. Hoy no lo voy a hacer por el país, sino por los que están muertos y caminan, por los que están sin Cristo en su interior, por los que están alejados o apartados de Dios, por los que un día conocieron la palabra, pero no permanecieron en ella, por los que están sin esperanza, sin vida nueva, muertos en sus pecados, atados a sus pasados y errores, sin la gracia purificadora y transformadora de Dios, para que, si tú eres uno de ellos, y todos los que están en esa condición, vayan ante Dios, reciban la vida, la gracia y entonces sean transformados. Si tú ya has sido transformado, comparte este mensaje. Si has sido revivificado, si has vuelto de la muerte a la vida, comparte la vida y la gracia de Dios con otros. Si tienes preguntas, si tienes dudas, no dejes de comunicarte, pero especialmente de examinar tu vida. Dios te bendiga, que tú y tu casa conozcan y experimenten la salvación de Dios.